los amantes de la bailía, en Arequipa, en Cusco, en todo Apurímac. Baila, baila, yo soy un Cosco sevillano, junto a toda tu familia. Todos bailan con mucho orgullo. La bailía es legado de nuestros ancestros, patrimonio cultural de nuestro Perú. Vamos con esa guitarra, Javier Alca, con Estudios Chirapa, al servicio de nuestro arte. Vamos, Javier Vilca Urquizo, que suenen esas matracas, guiador de la bailía termina. Nuestro saludo para Milagros King, de la revista Portada VIP. La familia Vizcacocha. El aplauso, señoras y señores. ¿Dónde están las palmas? Chumbi Vilgas, con su caraguatana. Los Huichupas. ¿Dónde están mis padrinos?
virtuosidad musical de la familia de hoy levanta el aniversario de Bodas de Oro. La delegación de Huanta Perdida. ¿Dónde está el aplauso? Huanta Perdida. Próximo de Nicagua, Darío de Nicagua, Justino Salwa y esposa de la Itamonte. Y esto se pone Mami Corpuna, en Chalhuahuacho, la familia de Huanta Perdida. Nuestros coleguitas, Cosita Junior. La familia Soto de la tierra del Mercurio. Puentecita, puentecita, puentecita. Venga y goza, venga para que una Claro, sí, señor. Pedimos al respetable público. hermanos Pedimos al respetable público. El aplauso fuerte para Huanta Perdida. El aplauso fuerte, por favor, para Huanta Perdida. ¡Suspiritas! Marcando la diferencia en el menú de todo el mundo. Acompaña papi, acompaña papi. Estos son los valientes andabambinos. El aplauso fuerte, señoras y señores. Dalmer Vilca, Jocelyn Josco y Hermina Villavicencio. Ahí está mi sobrino Gerson Narváez, Guido Mendoza, Anderson Pareja. ¿Dónde está Cayo Taipe? Le están llamando Cayo Taipe. Adentro. Te busca. Esa es la guailía de mi tierra, Antabamba. Esa pisada en Chaupicay, en Amargura, en Quillerpata, en Calvario. Eso, el aplauso, señoras y señores. Hoy encuentro de guailías. Para Dona María, María, desde Bolivia, para Bolivia. Eso, Guillermina. También para los hermanos, Paulino de Felicia, Lusaide, Yalancito, el fotógrafo. Ya cantadito. Manolito. Chicho. Manolito. Rambo, ¿dónde está Rambo? Pedro Pablo Vilca. Pedro Pablo
primera vez en este recinto, en este hermoso complejo deportivo Pito, celebrando el 4º aniversario de Voces de Oro. Hoy tenemos el placer para que personalmente él agradezca a cada uno de ustedes por vuestra presencia. Adelante, Dalmar. Muchas gracias, Percy. Quiero saludar a todos y cada uno de ustedes. Muy buenas tardes. Y agradecerles por la asistencia y por identificarse pues con el trabajo que venimos haciendo Voces de Oro de Andabamba. Estamos cumpliendo 4 años difundiendo nuestra cultura tradicional andabambina, que es la huaylía, patrimonio cultural de la nación. Así es, amigos, definitivamente estoy emocionado, lleno de algarabía, alegría, de verdad que me llena de emoción verlos a todos y cada uno de ustedes. Aquí están los amigos, a quienes los conozco, a que alguna vez he estado en sus casas, cantando, bailando en sus onomásticos en diferentes lugares, y de verdad les agradezco de todo corazón. Estoy muy contento, feliz con todos ustedes, y la verdad que queremos disfrutar esta fiesta, y por eso les he convocado a ustedes para celebrar los 4 años de la agrupación musical Voces de Oro de Andabamba. Así es, está conmigo mi hermano Javier Vilga. ¿Dónde está Javiercito? Están pues también acá conmigo Modesto Félix, Margarita Cela, Jocelyn Cosjo. Somos todos de la agrupación que venimos trabajando pues desde un inicio, y la verdad que hemos estado en diferentes lugares del Perú, en Arequipa, en Cusco, en Apurímac, inclusive tuvimos la oportunidad de ir a Bolivia. Y asimismo también quiero agradecer al señor Águila Solitario. En este caso estamos hablando de Raúl López Loaiza. Él me ha regalado este vestuario que ustedes están viendo, un montar, el cinturón y el chaleco. Así es, muchas gracias, Raúlito. ¿Dónde estás, papá? Un fuerte abrazo para Raúl López, quien también está pues difundiendo nuestra huaylía con un vestuario original, vestuario típico, y muchas gracias, estamos muy agradecidos. Y bueno, pues Percy, te dejo las palabras. La verdad que me siento extasiado de poder estar con ustedes y con todos y cada uno que nos han visitado en esta oportunidad. Acá, por ejemplo, Caíto nos ha regalado unas botas, Modesto lo tiene, y lo vamos a demostrar ahora en el escenario. Mi hermano Javier es el guiador emblemático de la huaylía andabambina. ¿Quién lo conoce, Javiercito? Fuerte el aplauso para Javier. Javiercito es guiador y siempre ha grabado los 4 discos de la huaylía andabambina con nosotros. Javier, los honores para ti, igual que el viejo, nuestro padre Felipe Vilca, quien también ha sido pues el guiador emblemático de Andabamba, siempre ha difundido la huaylía, y tú lo vienes haciendo año tras año en cada mayordomía, tanto en Lima y en Andabamba. Y la verdad que muchas gracias, Javiercito, por estar parte aquí con nosotros con Voces de Oro. Y bueno, a tu voz, a la voz del viejo Felipe y a mi voz, nosotros hemos nominado Voces de Oro de Andabamba. Javiercito, tus palabras, papi. Ante todo, estimado público presente, creo que acá estamos presentes en todas partes del Perú en general. En todos sentidos quiero dar las gracias a todos los que están aquí presentes, y gracias, Almer, por la oportunidad de compartir con ustedes esta bonita tarde, esperando que este encuentro de Tacala que sea para el agrado de nuestro público que se ha citado esta tarde, este hermoso local, que muchas veces seguramente están viniendo por primera vez, así como yo. Estamos sorprendidos de este local realmente, porque es un hermoso local, adecuado para todo tipo de eventos, ¿no? Muchas gracias.